Ok, vamos a comenzar con un nuevo capítulo. En esta ocasión vamos a ver funciones polinomiales con funciones racionales. Entonces, vamos a ver o vamos a comenzar con esta primera parte de funciones polinomiales. Bueno, indirectamente ya hemos revisado o ya hemos visto una función polinomial. ¿Por qué? Porque una función polinomial tiene la siguiente forma. Por ejemplo, si tiene de grado uno, por ejemplo, un polinomio de grado uno, un polinomio x de grado uno, vamos a ponerle aquí un 1, es igual a x más b. Por ejemplo, un polinomio de grado 2 tiene la forma ax cuadrado más bx más c. Por ejemplo, un polinomio de grado 3 tiene la forma ax al cubo más bx cuadrado más cx más d. Y así me puedo ir de largo. Pues no, un polinomio, por ejemplo, de grado 4, un polinomio de grado 4 tiene en este caso, bueno, aquí para no ir colocando todas las letras del abecedario, en los diferentes textos se suele colocar, por ejemplo, aquí A1, A0. Bueno, A, A1 y A0. Acá, por ejemplo, se suele colocar A2 y en vez de colocar B, se suele colocar A1 y acá se suele colocar A0. Y asimismo por acá, en vez de colocar A en el coeficiente de x al cubo, se suele colocar A3, aquí A2, A1 y acá, por ejemplo, se suele colocar A0. Dando a entender que estos valores de A3, A2, A1, A0, todos esos de ahí son coeficientes y son valores reales cualquiera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá en un polinomio de grado 4 sería A4x a la cuarta más A2x A2, perdón, A3x al cubo más A2x al cuadrado más A1 por x y más A0. Y así me puedo seguir de largo, ¿verdad? Bueno, si tengo un polinomio de grado n, en este caso un polinomio de grado n sería en este caso a n x a la n más a n menos 1, x elevado a la n menos 1, más, ahí sería a n menos 2 por x elevado a la n menos 2, y así, hasta llegar al valor de a0. Entonces, de esa manera nosotros tenemos polinomios. Ahora, como dije al inicio, esto ya lo hemos visto indirectamente. ¿Por qué? Porque este primer polinomio de grado uno es básicamente una función lineal. ¿Ok? Esto de aquí ya lo hemos visto, ya lo repasamos cuando veíamos funciones. Este polinomio que está acá de grado 2 es una función cuadrática. Y esto de aquí también ya lo hemos revisado. Este de aquí para nosotros sería la función cuadrática. ¿Ok? Entonces, esto ya también sabemos. Sino que ahora vamos a generalizar para un polinomio cualquiera de grado n. Entonces, vamos a hacer ese primer análisis y vamos a ver qué podemos tener aquí para estas funciones polinomiales. Ahora, cuando yo tenía una función lineal, ¿verdad? Era simplemente, o podía ser así, ¿cierto? O podía ser así, ¿ok? Esta de aquí sería para la función de grado 1, ¿sí? De grado 1. Para la función de grado 2, ¿sí? Para las funciones cuadráticas, aunque bueno, aquí también en las funciones de grado 1, bueno, podríamos tener una así, ¿verdad? O también así, pero bueno, esos eran los casos especiales. De hecho, cuando teníamos la pendiente así, no teníamos valores en x y podríamos decir que ese era un grado 0. Pero bueno, eh, bueno, vamos a comenzar acá. Bueno, con las funciones de grado 2 podríamos tener la función de esta manera, ¿verdad? O también podría ser de esta manera. Para las funciones de grado 3, las funciones de grado 3, ¿cómo serían? Vimos un bosquejo aproximado de la función x al cubo y que esta función x al cubo tenía una forma más o menos así, perdón, más o menos así, ¿ok? Pero de manera general, una función de grado 3, es decir, a3x al cubo más a2x cuadrado más a1x más a0, esa forma general más o menos sería así. ¿Ok? Y también esta función de grado 3 también más o menos podría ser así. Antes de continuar, quiero analizar lo siguiente. Por ejemplo, si es que yo tengo aquí, vamos a borrar esto, si es que yo tengo aquí en este caso la función de grado 1, esta función tenía la forma, bueno, vamos a ponerle aquí rápidamente, un polinomio de grado 1, tiene la forma a1 por x más a0.
donde si es que esta función es creciente, y vamos a decir que tenía una pendiente positiva, y el valor que acompañaba a la, o el valor que me indicaba la pendiente, era el valor que estaba acompañando aquí a la x. En este caso, yo decía que esto era pendiente positiva o era un valor positivo, si es que en este caso el valor de A1 era positivo. Y era una pendiente decreciente, si es que en este caso el valor de A1 era negativo. Ahora, para las funciones de grado 2, que teníamos en este caso un polinomio de grado 2, iba a ser A2x cuadrado más B, perdón, más A1x más A0, ¿verdad? En este caso decíamos que la curva o la parábola era cóncava hacia arriba siempre y cuando el valor de A1 era positivo. El valor que acompañaba, bueno, en este caso sería A2, el valor que acompaña el x al cuadrado era positivo. Si es que ese valor era positivo, esto era cóncavo hacia arriba. Y si no, y si es que era cóncavo hacia abajo, ¿verdad? El valor de A2 era negativo. Entonces ya podemos aquí más o menos tener una idea o una tendencia. Para este polinomio de grado 3, yo voy a decir entre comillas, de forma general, que es creciente, ¿sí? Entre comillas creciente, porque obviamente aquí tenemos un tramo que es decreciente, pues no. ¿Por qué digo entre comillas creciente? Porque comienzo acá en la parte inferior y termino por acá en la parte superior, ¿sí? Entonces, esta polinomio de grado 3 tiene esta forma, ¿verdad? Esta forma entre comillas creciente. Eh, Aquí sería, si entre comillas es creciente, si es que el valor de A3 sería positivo. ¿A qué me refiero? Un polinomio de grado 3, bueno, asimismo, tenemos en este caso A3x al cubo más A2x cuadrado más A1 por X y más A0. Entonces, si es que tenemos esta forma y tenemos esto aquí entre comillas creciente, es porque este valor de A3 es positivo. Y asimismo, si es que tenemos una función cúbica o un polinomio de grado 3 decreciente, de nuevo entre comillas decreciente, ¿por qué digo entre comillas decreciente? Porque se supone que comenzamos por acá arriba y terminamos por acá abajo, ¿ok? Entonces, si tenemos esta forma, quiere decir que este valor de A3 sería negativo. Ahora, otra cosa antes de continuar. Cuando yo tenía una función lineal, ¿sí? Cuando yo tenía una función lineal, se decía, o se dice, mejor dicho, que esta función pasa al menos una vez por el eje de las X, ¿sí? Pasa al menos una vez por el eje de las X. Eh, Cuando tengo una función de grado 2, pasa como máximo dos veces por el eje de las X. ¿Por qué digo como máximo? Porque, por ejemplo, puede ser que la función sea así, ¿verdad? Y pasa solamente una vez. O puede ser que la función esté por acá arriba y nunca pase por el eje de las X. Entonces, como máximo puede pasar o suele pasar dos veces por el eje de las X. Asimismo acá, bueno, pasa dos veces por el eje de las X para las funciones de grado 2, ¿verdad? Para las funciones de grado 3, asimismo, como máximo va a pasar tres veces. Aquí uno, dos, tres veces. Y acá también una, dos, tres veces. Y de nuevo digo como máximo porque, por ejemplo, esta función cúbica, yo que sé, puede ser más o menos así. Ahí, bueno, me salió un poco feo, más o menos así. Y aquí solamente tocan un punto, pues no. Puede ser que también toquen dos, por ejemplo, así, y pasa aquí justamente así. Entonces tocan un punto y acá toca en otro punto. Y bueno, en el caso del que yo tengo aquí ya dibujado, toca en tres puntos. Entonces, una función de grado 1, ¿verdad? Pasa como máximo una vez en el eje de las X. De grado 2, dos veces. De grado 3, tres veces. Entonces, ¿qué puedo yo continuar haciendo? Por ejemplo, si yo quiero una función de grado 4, ¿sí? Una función polinomial de grado 4, es decir, que tengo aquí el polinomio P4 de X. Aquí tenemos A4X a la cuarta más A3X al cubo más A2X cuadrado más A1X más A0. Si tenemos esta forma, en este caso podemos decir que la función de grado 4 es, entre comillas, cóncava hacia arriba, ¿sí? Si es que el valor de A4 es positivo y es cóncava hacia abajo, si es que el valor de A4 es negativo, ¿sí? En este caso, de nuevo, ¿cómo sé que es una función de grado 4? Porque aquí está pasando como máximo cuatro veces en el eje de las X. Acá también está pasando una, dos, tres, cuatro veces como máximo en el eje de las X. Para una función, bueno, aquí ya tenemos que simplemente seguir la misma idea. Por ejemplo, para una función de grado 5,
puedo decir que este sería lo siguiente, ¿sí? Si es que este valor de A5 es positivo, y puede ser, entre comillas, decreciente si es que el valor de A5 es negativo. ¿Y cómo sé que es una función de grado 5 o un polinomio de grado 5? Porque en este caso está pasando como máximo 5 veces. Uno, 2, 3, 4, 5. Por acá también uno, 2, 3, 4 y 5. Y para una función de grado 6, ¿sí? Para un polinomio de grado 6, por ejemplo, asimismo puedo decir que entre comillas es cóncavo hacia arriba o entre comillas es cóncavo hacia abajo. Si es que, por ejemplo, en este caso el valor de A6 es positivo y acá si es que el valor de A6 es negativo. Entonces aquí asimismo yo puedo tener acá uno, 2, 3, 4, 5, 6 cortes, como máximo 6 cortes en el eje de las X. Y acá también uno, 2, 3, 4, 5, 6 cortes en el eje de las X, acá asimismo. Entonces, básicamente esa sería la idea. Si es que yo tengo, por ejemplo, una función impar, una función polinomial de grado impar, grado 1, grado 3, grado 5, por ejemplo, estas se puede decir que pueden ser crecientes o decrecientes, dependiendo el primer valor, ¿verdad? Dependiendo el primer valor o el valor que acompaña a la x con mayor exponente, ¿sí? Para estas funciones polinomiales de grado impar, grado 1, grado 3 y grado 5, por ejemplo, de los que hemos hecho hasta ahora, podemos decir lo siguiente, podemos decir que su dominio, ¿verdad? Va a ser todos los reales, ¿cierto? Su dominio siempre va a ser todos los reales. Acá también su dominio puede ser todos los reales, ¿sí? De igual manera acá, perdón, de igual manera acá su dominio puede ser todos los reales, ¿sí? Bueno, aquí también. ¿Y qué pasa con su rango? Asimismo, con su rango viene desde abajo, en este caso, y va hasta el más infinito, desde menos infinito a más infinito. Acá en este caso viene desde más infinito hasta menos infinito. Eso quiere decir que en este caso, para las funciones impares, ¿verdad? El rango también va a ser todos los reales. El rango para estas funciones de grado impar va a ser todos los reales. ¿Ok? Eh, para las funciones polinomiales de grado par, vamos a borrar esto, solamente era para explicar o denotar eso de ahí. Para las funciones polinomiales de grado impar, perdón, de grado par, tenemos lo siguiente, o sea, tenemos que aquí hacer el mismo análisis. Para las funciones de grado 2, por ejemplo, de grado 4, de grado 6, ¿qué podemos decir? Que si es que el valor de A es positivo, ¿verdad? Si el primer valor que acompaña a la X que tenga mayor exponente es positivo, va a ser entre comillas cóncavo hacia arriba, ¿cierto? Va a ser entre comillas cóncavo hacia arriba, va a ser entre comillas cóncavo hacia arriba. Y si es que el valor de A o el primer valor que acompaña a la X con mayor grado es negativo, va a ser cóncavo hacia abajo, ¿sí? Va a ser en este caso entre comillas cóncavo hacia abajo y acá también entre comillas cóncavo hacia abajo. Ahora, ¿qué podemos analizar nosotros con respecto al, al dominio y al rango? Entonces, con respecto al dominio, asimismo, es todos los reales, ¿sí? Acá también viene de todos los reales. De igual manera, acá el dominio serían todos los reales. Acá también el dominio es todos los reales. Y por el lado de acá también tenemos que el dominio es todos los reales y todos los reales. ¿Ok? ¿Qué más? Para el rango, por ejemplo, ¿sí? Para el rango, bueno, en este caso ya hemos analizado que para el rango de una función de grado 2, por ejemplo, el rango vendría a ser desde el vértice, en este caso desde este punto hacia arriba, ¿sí? Acá también desde el vértice, bueno, desde aquí desde el vértice hasta abajo. Por el lado acá también lo mismo, en el grado 4, el punto más bajo, bueno, vamos a suponer que aquí esté el punto más bajo, hacia arriba, ¿sí? Este sería el rango y aquí, asimismo, del punto más alto hacia abajo. De igual manera por acá, el punto más bajo hacia arriba y bueno, de aquí el punto más alto hacia abajo. Ese sería para nosotros el rango de una función, una función polinomial de grado par. Entonces, eso de ahí tenemos que analizar. ¿Ok? Eso ya depende de cuál sea el valor más alto o el valor más bajo en una función polinomial de grado par. Y eso es todo con respecto a estas funciones polinomiales. Obviamente nosotros todavía no estamos en la capacidad de poder hacer una gráfica sofisticada de una función polinomial,
Para hacer una gráfica sofisticada necesitamos, mejor dicho, conocimiento de derivadas y de límites. Bueno, eso vamos a ver más adelante, o eso se ve más adelante. Por el momento solamente hay que considerar este bosquejo, ¿sí? Este bosquejo o este boceto para esta función de grado, para estas funciones polinomiales, ¿ok? Y aquí podemos extendernos para el grado que nosotros queramos. Simplemente hay que analizar esta cantidad de cortes. Ahora, estos cortes que están aquí, estos puntos de corte, ¿verdad? Como había comentado, bueno, para todas, ¿verdad? Para todas las funciones, para todos los grados, estos puntos de corte se los conoce como ceros, se los conoce como soluciones o también se los conoce como raíces, ¿sí? Ceros, soluciones o raíces son los mismos, o sea, es el mismo significado, pues, ¿no? O básicamente es los cortes en el eje de las X para cualquier función. Pues, ¿no? Aquí también tengo, en este caso, una función de grado 4, tiene 4 ceros, o 4 soluciones, o 4 raíces. ¿Sí? Por ejemplo, acá un polinomio de grado 6 tiene, en este caso, como máximo 6 ceros, o seis soluciones o 6 raíces, como se lo quiera denominar o como se lo quiera llamar. Eso ya depende del cómo es, del tipo de texto con el cual se está observando esto de aquí. Pero, como menciono, estas tres palabras son sinónimos, así de simple. Bueno, y bueno, como comentaba, esto solamente nos va a servir para hacer el bosquejo. Ya para hacer una gráfica más sofisticada, no podemos, por el momento no podemos todavía hacerlo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos aquí a realizar o vamos a analizar toda la teoría primero, ¿sí? Y después vamos con los ejercicios. Con respecto a las funciones polinomiales, bueno, vamos aquí a repetir un poco lo que ya hemos conversado, ¿sí? Una función polinomial se define o está definida en este sentido, como he comentado, a sub n x a la n menos 1, a n menos 1, x a la n menos 1, y así, 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 hasta llegar a 1x y acá llegar a 0. Y así vamos a ir avanzando, pues, ¿no? Y hay que considerar que estos valores, como comentaba, estos valores que están aquí son valores reales positivos. Bueno, son valores reales cualquiera, pues, ¿no? Lo único que hay que considerar que este primer valor no debería ser cero si es que estamos hablando, por ejemplo, de una función cuadrática, ¿sí? O un polinomio de grado 2. Si es que yo tengo, por ejemplo, a2x al cuadrado más a1x más a0, este valor no puede ser cero, porque si en caso que sea cero, ya dejaría de ser un polinomio de grado 2, pues, ¿no? Eso simplemente hay que considerar. Y el resto puede ser cualquier valor real. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, lo que ya hemos conversado, tenemos las funciones lineales, cuadráticas, cúbicas, son polinomiales, o son funciones polinomiales de grado 1, grado 2 y grado 3 respectivamente, según lo que ya hemos visto aquí, pues, ¿no? Eh, y eso simplemente. Con respecto al dominio, según lo que ya hemos conversado, para todas las funciones de cualquier grado, el dominio va a ser todos los reales, desde menos infinito hacia más infinito. Y con respecto al rango, bueno, dependiendo, pues, ¿no? Si es una función de grado impar, el rango es todos los reales, como vimos en las gráficas. Y si es que es una función de grado par o un polinomio de grado par, va a tener la forma, pues, ¿no? Desde el punto más alto, desde el punto más bajo hasta el más infinito, o desde el menos infinito hasta el punto más alto, dependiendo de cómo esté el primer valor, pues, no si es positivo o si es negativo. Nada más. Con respecto a las soluciones, bueno, las soluciones, los ceros o raíces, como había comentado, se puede decir, pues, ¿no? Que son los cortes, ¿sí? Como se dice acá, cada intersecto con la gráfica de la función polinomial con el eje de las X son las raíces, son los ceros o son las soluciones de la ecuación, ¿sí? Ok. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, aquí en este caso tenemos si x menos a la n es un factor de una solución, de una función polinomial, y x menos a la n más 1 no es un factor de f, entonces a es uno de los ceros raíces de multiplicidad m de la función. Ya vamos a hablar un poco más adelante con respecto a este concepto de multiplicidad, de ceros raíces y de factores, ¿sí? Vamos a ver más adelante ese pequeño concepto. Otro concepto que hay que tener aquí en cuenta para las funciones polinomiales es el valor intermedio. ¿A qué se refiere el valor intermedio? Bueno, simplemente me indica acá, bueno, vamos a leer la definición. Dice, si f es una función polinomial
Y si se cumple que A es menor que B, y además que los valores de f de A y f de B son de signos opuestos, entonces existe al menos un cero de la función entre A y B. ¿A qué se refiere esto? Entonces, vamos a suponer que aquí yo tengo mi plano, ¿sí? Aquí yo tengo mi plano cartesiano, eje Y, eje X, y vamos a ver, si se cumple que A es menor que B, entonces vamos a decir que por aquí esté mi valor de A, que es menor a un valor de B cualquiera por acá. Y también se cumple que los valores de la función evaluada en A y la función evaluada en B son signos opuestos. ¿Es eso que quiere decir que sean signos opuestos? Quiere decir que uno es positivo y que otro es negativo, pues no. Entonces vamos a suponer que la función evaluada en A, este punto que está aquí, es positivo y que la función evaluada en B, vamos a decir que por acá esto sea negativo. Este para mí va a ser la función evaluada en B. ¿Y qué es lo que me indica este teorema de valor intermedio? Lo que me indica simplemente es que aquí como se menciona, entonces existe al menos un cero de la función entre a y b. ¿A qué se refiere que existe al menos un cero? Que por lo menos si estamos aquí en este punto, del punto A al punto B, por lo menos tenemos que pasar una sola vez, ¿cierto? Por lo menos tenemos que pasar una sola vez por el eje de las X, ¿sí? Tiene al menos un cero, o sea, tiene este aquí sería para nosotros nuestro cero, nuestra solución o nuestra raíz, tiene por lo menos un cero de la función entre los valores de A y B. ¿Ok? ¿Por qué se dice que por lo menos debe haber un cero? Porque obviamente puede pasar por ese punto, también puede pasar así muchas veces, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos o lo que sí podemos asegurar es que por lo menos una sola vez va a pasar por ese punto de ahí. Entonces, eso simplemente es para realizar las gráficas, pues, ¿no? O para poder estimar un poco mejor o para poder graficar o hacer una mejor bosquejo de las gráficas polinomiales. Nada más. Bueno, podemos ilustrar esto con las gráficas, pues, ¿no? Bueno, aquí tenemos un valor de A, ay, perdón, vamos a ponerle otro color. Aquí tenemos, por ejemplo, un valor de A, un valor de B. La función evaluada en A es negativa, la función evaluada en B, ¿cierto? La función evaluada en B es positiva. Entonces, entre este punto y este punto, al menos vamos a pasar una vez por el eje de las X. De igual manera acá, si aquí tengo un valor de A, un valor de B, que A es menor que B, en este caso la función evaluada en A es positiva, la función evaluada en B es positiva, entonces entre estos dos puntos al menos una vez voy a pasar por el eje de las X. Nada más. Y eso es todo prácticamente con respecto a los polinomios, ¿sí? ¿Qué es lo que más se toma aquí? ¿Qué es lo que más se practica aquí en esta parte de funciones polinomiales? Son justamente las operaciones con los polinomios, ¿sí? O las operaciones con funciones polinomiales. Y aquí tenemos las operaciones básicas, pues no, suma, resta, multiplicación y división. Para la suma, simplemente sumamos tal cual como se hacía con las operaciones entre funciones cualquiera, f más g, así de simple. Para la resta, asimismo, f menos g. Para la multiplicación, asimismo, simplemente multiplicamos f por g. Y para la división, bueno, en este caso, las divisiones vamos a ponerle aquí especial atención porque aquí de esta división de polinomios vamos a sacar otros conceptos. Vamos a sacar el concepto de división sintética, de residuo, bueno, ya vamos a ver eso un poco más adelante. Pero simplemente aquí lo único que se hace es, bueno, vamos a hacer estas pequeñas operaciones para ver cómo podríamos trabajar con esto. Aquí este ejemplo sencillo. Tengo aquí en este caso dos funciones, una función f, una función g, y vamos aquí a realizar estas operaciones, la suma, la resta y la multiplicación. Y bueno, aquí no hay nada del otro mundo, simplemente si es que quiero hacer la suma, vamos a poner acá literal a, si es que quiero hacer f más g de x, lo único que tendría que hacer es sumar nada más. Entonces tengo que poner aquí f más g sería x al cubo menos x al cuadrado más x más 2 y todo esto más, acá tendríamos menos x al cubo menos 2x cuadrado más x más 4. Aquí estoy sumando f y aquí estoy sumando g. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo único que tengo que hacer es sumar tal cual como me indica el ejercicio. Aquí no hay nada del otro mundo, es simplemente una resta, una suma, perdón, de polinomios. Aquí, bueno, más por menos, aquí sería, bueno, se mantiene el signo. Y lo único que tendría que hacer ahora es sumar términos semejantes. X al cubo menos x al cubo, bueno, se simplifica. Menos x cuadrado
bueno, aquí, perdón, aquí es cuadrado, menos x cuadrado menos 2x cuadrado, aquí tendría en este caso menos 3x cuadrado, bueno, ya están considerados estos dos, más x, aquí tendría en este caso más 2x, ¿sí? Ya están estos dos, y finalmente 2 más 4 sería 6. Y aquí ya tengo mi primera solución, f más g. Y así de fácil hago la suma. De igual manera, para la resta, ok, vamos a hacer acá la resta. Bueno, esperemos que quede aquí f menos g de x. Entonces, de igual manera, colocamos la función f. Vamos a ponerle aquí un espacio, un separador. La función f sería en este caso x al cubo menos x al cuadrado más x más 2. Y todo esto menos la función g, que sería en este caso menos x al cubo menos 2x cuadrado más x más 4. Entonces aquí tendría x al cubo menos x al cuadrado más x más 2. Y bueno, aquí este menos lo único que hace es cambiar de signo a cada uno. ¿Sí? Multiplico por menos a cada uno y lo único que hace aquí en este caso este menos es cambiar de signo nada más. Y listo, entonces aquí me queda menos por menos sería más x al cubo, menos por menos sería más 2x cuadrado, menos por más sería menos x y menos 4. Y listo, asimismo, en este caso sería x al cubo más x al cubo sería 2x al cubo. Por acá tendría que colocar menos x cuadrado más 2x cuadrado. Bueno, menos 1 más 2, aquí sería más x cuadrado. Con respecto a la x, bueno, aquí tenemos una x positiva, acá una x negativa, se me anulan. Y finalmente, más 2 menos 4 sería menos 2. Y listo, así de fácil ya tenemos nuestra resta de polinomios. Nada del otro mundo. Y por último, para el literal C, tenemos aquí que realizar nuestra multiplicación, ¿sí? Aquí tenemos que realizar f por g de x. Entonces, al realizar aquí la multiplicación, asimismo, tendría que multiplicar término a término, uno con cada uno. Entonces, bueno, ¿cómo sería esto? Aquí sería x al cubo menos x al cuadrado más x más 2. Y todo esto multiplicado con menos x al cubo menos 2x cuadrado más x y más 4. Entonces, ¿qué tendría que realizar aquí? Multiplico uno con uno. Entonces, multiplico término a término, término a término y término a término. Y por acá también término a término. Entonces, vamos a ir haciendo eso ahí paso a paso. Aquí me va a quedar una operación o un resultado bien extenso. Aquí sería x al cubo menos x al cubo. Aquí sería menos x, 3 más 3 sería 6. X al cubo menos 2x al cuadrado, que sería menos 2x a la quinta. Acá sería más x a la cuarta. Y por acá tendríamos más 4x al cubo. Más 4x al cubo. Y listo, ya tenemos la primera parte. ¿Qué más tenemos que hacer ahora para el siguiente término? La misma idea. Menos x al cuadrado por x al cubo, menos x al cuadrado por 2x cuadrado, por x y menos x al cuadrado por 4. Entonces vamos haciendo eso de ahí. Y nos quedaría entonces menos por menos sería más x al cuadrado por x al cubo, sería x a la quinta. Acá sería menos por más, menos por menos se hace más. Ahí sería 2x al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta. Acá tendríamos menos x al cubo y menos 4x cuadrado. Y listo, si se dan cuenta, esto de aquí es súper fácil, sino que es un poco tedioso nada más. Pero hay que hacerlo. Acá, por ejemplo, x, la misma idea, multiplico esta x para cada uno. Entonces multiplico esta x para cada uno. Entonces, asimismo, ¿qué nos queda? Nos queda x por menos x al cubo, me queda menos x a la cuarta. Acá x al cubo por 2x cuadrado menos 2x al cubo. Por acá sería más x al cuadrado y más 4x. Y por último, asimismo, por último, ¿qué es lo que tendría que realizar? 2 por cada uno. En este caso, este 2 multiplica a cada término. Entonces vamos a ver qué resulta, que sería 2 por x al cubo, sería menos 2x al cubo. Acá sería menos 4x cuadrado más 2x y finalmente más 8. Y listo, una vez que ya tengo esto, ahora sí tengo que simplificar términos semejantes. Bueno, vamos a ir haciendo, pues no, bueno, el que tiene x a la sexta,
vamos a ir comiendo a trabajar con colores, x a la sexta y me di cuenta que es el único que está aquí con x a la sexta. Entonces, aquí vamos a colocar que esto sería menos x a la 6. ¿Qué más? Vamos a ver qué más tengo por aquí. Bueno, si quiero lo tacho para ya no equivocarme con este. X a la quinta, aquí hay un x a la quinta, aquí hay otro x a la quinta, sigo buscando y ya no tengo más. En este caso, menos 2x a la quinta más x a la quinta, aquí tendría menos x a la quinta, menos x a la quinta. Entonces, los tachos, bueno, simplemente con el afán de ya no equivocarme. ¿Qué pasa con el x a la cuarta? Con el x a la cuarta de igual manera, aquí tengo x a la cuarta, acá tengo otro x a la cuarta, acá tengo otro x a la cuarta. Eh, ¿Qué más? Aquí tengo tres, ya no hay más. Entonces, bueno, aquí ¿qué tendría? Aquí tengo en este caso x a la cuarta menos x a la cuarta, se simplifica. Y aquí, bueno, simplemente me queda más 2x a la cuarta. Aquí tendría en este caso más 2x a la cuarta. Y bueno, aquí también lo voy a tachar, bueno, simplemente para ya no marearme con este término. Siguiente, x a la 3. Aquí tengo 4x a la 3 menos x a la 3. Acá también tengo otro x a la 3. Y por acá también tengo otro x a la 3. Entonces, ¿qué sería? 4 menos 1 sería 3. 3 menos 2. 3 menos 2 sería 1. Y 1 menos 2 sería menos 1. Entonces aquí me quedaría menos x a la 3. Menos x al cubo. Y listo. Aquí también, bueno, los voy a tachar con el afán de ya no verlos. Pues no, ya no marearme con esos de ahí. Continúo con x a la 2. Aquí tendría x a la 2, x a la 2, x a la 2. Entonces, bueno, eh, menos 4 más 1 sería menos 3 y menos 3 menos 4 sería menos 7. Entonces aquí yo tendría menos 7x a la 2. Y bueno, asimismo ya los tacho para no estarlos viendo, ya no equivocarme. Y por último, aquí me queda 4x más 2x, sería 6x, ¿sí? Bueno, 6x y más 8. 6x y más 8. Más 6x y más 8. Y listo, aquí ya tenemos nuestra multiplicación. Entonces, de nuevo, como nos damos cuenta, no es nada del otro mundo, simplemente es trabajar en orden esto de aquí para no equivocarme. Y así yo puedo hacer la suma, la resta y la multiplicación. Sin mucho esfuerzo, solamente hay que trabajarlo en orden. Nada más. Bueno, vamos a ver rápidamente la solución. ¿Sí? Para la suma, bueno, simplemente sumo y me queda mi respuesta, que ya lo habíamos hecho. Para la resta, asimismo, este menos cambia de signo a cada uno. ¿Ok? Este menos multiplica toda esta expresión y cambia de signo. Aquí ya tengo los valores cambiados y simplemente hago la suma. Y para la multiplicación, asimismo, multiplico uno con cada uno. Y bueno, ya la respuesta final sería simplemente lo que está aquí. Bueno, ahora sí vamos a ver qué sucede con la división entre polinomios. ¿Ok? Vamos a ver cómo sería esta división entre polinomios. Por ejemplo, si a mí me piden dividir x al cubo menos 2x cuadrado más x más 5 dividido para x menos 2. Bueno, entonces, ¿cómo sería esto? ¿Cómo se resuelve esto? Antes de hacer esto, quiero, por ejemplo, dividir 7 dividido para 3. ¿Sí? ¿Cómo ustedes hacen o cómo se hace esta división tan simple 7 para 3? ¿Qué es lo que se dice? Se coge una cifra en el divisor, ¿verdad? En el dividendo, perdón. Como hay una cifra en el divisor, se toma una cifra en el dividendo y comparo. 7 para 3, ¿a cuánto? Más o menos sería 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2 por 3 es 6, ¿cierto? Entonces aquí ponemos 2 por 3, 6. Aquí ponemos menos 6, ¿cierto? Y restamos 7 menos 6, nos queda 1. Obviamente, este menos 6 no lo ponemos, sino que hacemos directamente la resta, pues no, 3 por 2, 6, de 7, 1 y ya estamos, pues no. Pero como estamos explicando, yo puedo decir aquí, allá 3 por 2, 6, acá lo pongo con negativo, sería menos 6, hago esta resta, 7 menos 6, y aquí me queda 1. Yo no, este sería el dividendo, este por aquí, este por acá sería el divisor. Este 2 que está aquí es la respuesta o también conocido como cociente. Y este número 1 que está acá
es el residuo. Entonces, de esta división tan simple, tan sencilla, vamos a seguir el mismo proceso, vamos a seguir el mismo procedimiento. En este caso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comparar x al cubo dividido para x, ¿a cuánto? Entonces, x al cubo dividido para x, se simplifica y sería x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué yo digo? X al cubo dividido para x, aquí me va a quedar x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado, entonces aplico el mismo procedimiento. Una vez que tengo este número, ¿qué es lo que voy a hacer? A multiplicar con este término y la respuesta la pongo acá en negativo, ¿sí? O cambiado de signo. Acá como tenía 2, ¿verdad? 2 por 3 me dio 6 y ese 6 lo puse acá con negativo. Así de simple. Entonces, x al cuadrado por 2 sería, perdón, por menos 2. Aquí yo tengo menos 2x al cuadrado. Acá, ¿qué es lo que me toca hacer? Como aquí me dio menos 2x al cuadrado, que yo voy a colocar más 2x al cuadrado. ¿Sí? Así de simple. Aquí tengo x al cuadrado por x, es x al cubo. Acá yo voy a colocar menos x al cubo. Y eso sería todo. Hago la operación, hago la resta en este caso. Sería aquí x al cubo menos x al cubo, sería 0. X más 2x al cuadrado, perdón, menos 2x al cuadrado más 2x al cuadrado también sería aquí, bueno, más 0. Bajo la siguiente cifra, que sería x, ¿cierto? Y de nuevo aquí sería x dividido para x. Bueno, x dividido para x es 1. Aquí yo pongo simplemente más 1. Ahora, 1 por 2, 1 por menos 2, menos 2. Y aquí que voy a colocar acá entonces, bueno, aquí también tengo que bajar la siguiente cifra que es el 5. Aquí, 1 por menos 2 sería menos 2. Acá yo voy a colocar en este caso más 2. 1 por x, x. Acá yo pongo entonces menos x. De nuevo, aquí yo hago aquí mi resta, ¿verdad? Más x menos x me queda 0. Y 5 más 2, aquí sería 7. Y por lo tanto, ya tengo aquí mi solución. Mi dividendo, bueno, este ya me lo da el problema, mi divisor también ya me lo da el problema, mi cociente, que es el que me interesa, o mi respuesta en este caso sería x al cuadrado más 1, y me queda como residuo 7, ¿sí? Me queda como residuo 7. Y aquí lo importante es lo siguiente, pues no como yo sé que esta división está bien hecha, o mejor dicho acá, como yo sé que esta división, la que está aquí, ¿verdad? Como yo sé que esta división está bien hecha. Como yo sé que esto está bien hecho, simplemente yo digo, o la comprobación sería la siguiente, multiplicar, o bueno, o decir que 7 va a ser igual, que este valor de 7 que está aquí va a ser igual a 3 por 2 más 1. ¿Sí? Multiplicar el divisor por el cociente, ¿verdad? Y le sumo el residuo. De esa manera yo compruebo que está bien la división. Es decir, 7 va a ser igual a 3 por 2 más 1. 7 va a ser igual a 3 por 2, 6 más 1, 7 igual a 7, correcto. Está bien hecha esta división, ¿verdad? Entonces, de igual manera acá, como yo compruebo que esta división está bien hecha, simplemente yo lo que voy a hacer es a decir que este valor de x al cubo menos 2x al cuadrado más x más 5 va a ser igual a multiplicar x al cuadrado más 1 por x menos 2 y más el residuo que es 7. Entonces simplemente realizo esto, bueno, multiplico término a término, aquí sería x al cuadrado por x, x al cubo. X al cuadrado por menos 2, aquí sería menos 2x al cuadrado. Por el lado acá multiplico y multiplico, sería más x menos 2 y más 7. Entonces, x al cubo menos 2x al cuadrado, aquí sería más x, y menos 2 más 7, menos 2 más 7 es más 5. Y obviamente en este caso sí me da mi solución, sí sería la respuesta. Pues no, o sea, sí está bien hecha esta división. ¿Y listo? Otra cosa que puedo yo decir, de esta misma expresión que está por acá, de esta misma división que acabo de poner de ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, o yo sé, mejor dicho, que 7 va a ser igual a 3 por 2 más 1, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a decir aquí? ¿O qué es lo que puedo yo decir? Yo no quiero saber, en este caso 7, sino lo que quiero saber es la división de 7 sobre 3. Entonces, ¿qué estoy haciendo? A este término o a este lado de la ecuación le estoy dividiendo para 3, ¿cierto? Estoy dividiendo o lo estoy dividiendo para el divisor. Entonces, como aquí yo tenía una igualdad, yo tenía que 7 va a ser igual a 3 por 2 más 1. A cada uno de los términos de la ecuación, o mejor dicho, a los dos lados de la ecuación,
voy a dividirlo para 3. Divido para 3, bueno, en este caso divido para 3, pues no. O que es lo mismo que yo tenga aquí dividido para 3 y dividido para 3. Aquí se simplifica este 3 con este 3 y yo puedo decir que 7 sobre 3, que es lo que yo estoy buscando, 7 sobre 3 va a ser igual a 2 más 1 sobre 3. O en otras palabras, 7 sobre 3 va a ser igual al cociente más el residuo sobre el divisor. ¿Sí? Sobre el divisor. ¿Para qué hago todo esto? Porque esta división que está aquí, bueno, voy a ponerla aquí un poco más bonito. Aquí sería el dividendo para el divisor va a ser igual al cociente, ¿verdad? Al cociente, perdón, ahí, al cociente más el 1 que para mí fue el residuo sobre el divisor. El 3 era el divisor. Ahí. Entonces, esta ecuación que está aquí es la que me va a servir para expresar mi respuesta. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que yo tengo aquí en este caso? Vamos a poner por acá arriba con color verde. Aquí lo que yo tengo en realidad, todo esto que está aquí, bueno, esta división que me dio el problema, esa división de x al cubo menos 2x al cuadrado más x más 5 dividido para x menos 2, ustedes en los textos o en los libros o en el problema no lo encuentran así, no lo van a expresar de esa manera. Lo que pueden hacer o lo que pueden encontrar es, por ejemplo, dividido para x menos 2, ¿verdad? O lo más común es que tengamos dividido para x menos 2. Entonces, si es que encontramos esto y queremos dar nuestra respuesta o les preguntan, ¿esto de aquí a qué es igual? Ustedes tienen que decir que esto va a ser igual al cociente más el residuo sobre el divisor. Entonces, ¿cuál es el cociente? En este caso, el cociente sería x al cuadrado más 1 más, ¿qué cosa? El residuo, en este caso 7, sobre el divisor, que sería en este caso x menos 2. Y de esa manera yo tengo aquí mi respuesta, ¿sí? La respuesta de hacer esta división va a ser x al cuadrado más 1 más 7 sobre x menos 2. Y listo, de esa manera yo puedo expresar acá mi división, ¿sí? Bueno, vamos a ver en este caso la solución. Bueno, aquí ya más bonito, pues no. Es simplemente como comentaba, dividía, acá colocaba la respuesta de esta multiplicación con negativo, hacía la respectiva resta, ¿sí? Bajaba la siguiente cifra, de nuevo hacía x dividido para x, me daba 1, colocaba aquí el 1, y bueno, aquí ya tenía mi solución. Y listo, bueno, tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. ¿Sí? Lo mismo que ya he comentado. Ahora, esto, bueno, lo que les decía, pues no, el dividendo sobre el divisor va a ser igual al cociente más el residuo sobre el divisor. ¿De dónde sale eso? Bueno, ya vimos de dónde sale, ¿sí? Y bueno, aquí podemos expresar nuestra solución o debemos de plantear nuestra solución de esta manera, ¿ok? Y eso prácticamente sería todo. Y bueno, que es básicamente la comprobación, pues no, la comprobación que también hemos hecho o hemos realizado, ¿ok? Bueno, siguiente concepto, siguiente término o siguiente expresión que vamos a ver acá es la división sintética. ¿Qué es la división sintética? Bueno, vamos a hacer aquí este mismo ejemplo. Tenemos acá que hacer la división entre 2x al cubo. Bueno, toda esta división para x menos 2. Vamos a hacer aquí rápidamente lo que ya hemos aprendido. Entonces aquí tenemos 2x al cubo menos 3x cuadrado menos x y más 4. Si yo hago la división de eso para x menos 2, aquí, ¿qué es lo que voy a obtener? Vamos a ver. 2x al cubo dividido para x, ¿a qué sería igual? Esto sería igual a 2x al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué saqué este 2x al cuadrado? Bueno, simplemente decir 2x al cubo dividido para x, se va la x, se va con un cuadrado, con uno de los que están aquí arriba, un exponente, y me queda 2x al cuadrado. Bueno, entonces aquí me queda 2x al cuadrado. 2x al cuadrado por menos 2 sería en este caso menos 4x al cuadrado. Acá que voy a colocar, acá voy a colocar más 4x al cuadrado. Siempre con el signo cambiado. 2x al cuadrado por x sería 2x al cubo. Y acá voy a colocar menos 2x al cubo. Así de fácil. Hago la respectiva resta.
aquí 2x al cubo menos x al cubo se simplifica. Acá menos 3x al cuadrado más 4x al cuadrado, aquí me queda simplemente x al cuadrado. Bajo la siguiente cifra, en este caso sería menos x. Y de nuevo aquí divido. X al cuadrado dividido para x sería simplemente x. De nuevo x al cuadrado dividido para x, se va y me queda x. Entonces aquí tendríamos más x por menos 2 sería menos 2x. Acá yo voy a colocar más 2x. ¿Sí? X por x, x al cuadrado. Acá yo voy a colocar menos x al cuadrado. Entonces esto se simplifica. Acá yo tendría menos x más 2x. Aquí me quedaría como resultado x positivo. Bajo la siguiente cifra, que sería en este caso el más 4. Y de nuevo x dividido para x. Acá sería 1. 1 por menos 2 me queda menos 2. Acá voy a colocar entonces más 2. Y acá 1 por x sería x. Y aquí me queda menos x. Simplifico esto, bueno, perdón, sumo esto, x menos x es 0 y 4 más 2 sería 6. Y listo, aquí ya he realizado la división. Ahora, obviamente lo que vamos a ver nosotros ahora es la división sintética, pues no, una división sintética. Es decir, que vamos a sintetizar todo este proceso que hemos realizado acá. Entonces, ¿cómo yo puedo sintetizar o cómo yo puedo hacer esto de aquí de una manera más fácil? Bueno, antes de seguir, vamos a decir obviamente que esto para nosotros va a ser el cociente o este de aquí va a ser nuestra respuesta, ¿cierto? Esto es lo que yo estoy buscando al finalmente, pues no. Y bueno, junto con su respectivo residuo. Este de aquí va a ser nuestro cociente o nuestra respuesta. Bueno, ¿cómo yo puedo simplificar esto? Eh, Ahora, antes de continuar, también tengo que aclarar que esta división sintética solamente se realiza o solamente se puede aplicar una división sintética cuando el divisor tiene la forma de x menos a, ¿sí? En este caso aquí tengo x menos 2, bueno, a es un valor cualquiera, pues no. Si es que yo tuviera aquí, por ejemplo, o estuviera dividiendo, yo qué sé, x al cuadrado más x menos 3, por ejemplo, en este caso yo ya no podría aplicar la división sintética porque no estoy con la forma del divisor x menos a, ¿ok? Siempre tiene que tener este divisor la forma x menos a. Bueno, aclarando esto, ahora sí ya puedo aplicar la división sintética. Y esta división sintética, ¿cómo se la realiza? ¿Cómo se la hace? Simplemente tendría que decir aquí lo siguiente: colocar el polinomio o colocar el dividendo de la siguiente manera. Bueno, vamos a hacer una pequeña tabla: x al cuadrado, perdón, x al cubo, x al cuadrado, x y la constante. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña tablita, ¿ok? Así más o menos. Y bueno, y ahora sí, vamos a ir colocando, vamos a poner un poco más hacia abajo esto, y acá vamos a hacerle otra línea. Ahora sí, vamos aquí a ir colocando los coeficientes de cada uno de estos exponentes de estas variables. Pues no, en este caso vamos a ponerle aquí con color. Vamos a decir que aquí está 2 que acompaña el x al cubo, menos 3 que acompaña el x al cuadrado, menos 1 que acompaña la x y 4 como valor constante. Y por el lado de acá vamos a colocar nuestro valor de a. A va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, o puede ser por cualquier lado, de hecho, puede ser acá arriba, acá abajo, donde sea. Hay unos textos, o de hecho aquí, vamos a ver más adelante que el valor de a lo colocamos acá. Bueno, donde sea puede estar el valor de a, no importa. En este caso, si yo sé que la forma que va a tener esta división es x menos a, ¿cierto? Aquí es x menos a. En este caso el valor de a es 2, pues, ¿no? Entonces el valor de a sería 2, ¿sí? Bueno, vamos a ponerlo por acá como tengo en la solución de más adelante. A es igual a 2. Ahora sí, ¿qué es lo que yo tengo que realizar aquí? ¿Cómo sería esta división sintética? Lo único que yo tengo que hacer acá es colocar los valores de la siguiente manera. Este primer valor siempre baja, ¿sí? Siempre baja a la tercera fila, tal cual como está. Es decir, que si aquí está un menos 5, pues no, pongo el menos 5. Si aquí está un 8, pongo el 8. Si aquí está un 100, pongo un 100. En este caso, como aquí está el 2, yo voy a poner aquí un 2. Y ahora sí comienzo a hacer el proceso de la división sintética. ¿Cuál es el proceso? Multiplicar simplemente 2 por 2, en este caso, bueno, 2 o el primer valor, el valor que está acá abajo multiplicado por el valor de a, que en este caso sería 2, 2 por 2, y el resultado lo coloco en esta casilla que está aquí.
Entonces aquí tendría 2 por 2, 4, aquí me queda 4. Y después hago esta suma, menos 3 más 4, aquí sería 1. Este resultado, de nuevo, 1 por 2, 2, lo coloco aquí, menos 1 más 2, aquí sería 1. Y finalmente, 1 por 2, 2, y este sumo nuevamente que sería 4 más 2 sería 6. Y eso es todo con respecto a la división sintética. Nada más. Ese es todo el proceso. Lo voy a repetir para que quede claro esto de aquí. ¿Cómo sería entonces? Primero coloco los coeficientes que salen del dividendo, ¿sí? Una vez que tengo los coeficientes, coloco el valor de A, ¿cierto? Había quedado claro de que este valor del dividendo, perdón, del divisor, tiene que tener la forma x menos a. Entonces coloco aquí el valor del divisor, que en este caso sería 2, y ahora sí comienzo con la división sintética. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, simplemente bajo el valor de 2 y comienzo. 2 por 2, 4. Sumo esto, 4 menos 3 o menos 3 más 4 sería 1. 1 por 2, 2. Menos 1 más 2 sería 1. Y 1 por 2, aquí sería 2. Y finalmente 4 más 2 sería 6. ¿Y por qué digo que ya he terminado? ¿Por qué? Porque esta respuesta que está aquí, esta respuesta que me dio acá, es la respuesta que me va a dar acá del cociente, sino que en un grado menos. ¿A qué me refiero con eso? Si aquí tengo x al cubo, aquí esto va a ser x al cuadrado. Si aquí tengo x al cuadrado, aquí va a ser x. Si aquí va a ser x, esta va a ser la constante. Y esta constante que me queda acá, o el valor que me queda en la columna de la constante, va a ser para mí el residuo. Entonces, a partir de esto, ya puedo decir que mi respuesta, o que mi solución, o que mi cociente, mejor dicho, va a ser igual a 2x al cuadrado, ¿sí? A 2x al cuadrado más x y más 1, ¿sí? 2x al cuadrado más x y más 1. Y el residuo, ¿sí? Y en este caso, el residuo va a ser igual a 6. Y aquí tengo la misma idea o lo mismo que saqué por acá, haciendo todo este proceso, ¿cierto? Saqué el cociente y saqué el residuo. Lo puedo hacer aplicando simplemente esta pequeña operación o esta pequeña división sintética. ¿Ok? Pero bueno, ojo que esto de aquí solamente es válido o es aplicable cuando el divisor es o tiene la forma x menos a. Si no tiene la forma x menos a, yo no puedo aplicar la división sintética. Y eso, así de fácil, yo puedo hacer estas divisiones aplicando este proceso. Nada más. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver aquí ya pasado limpio, se podría decir bonito, ¿sí? Tenemos aquí, bueno, la división sintética, ¿verdad? Es una versión abreviada de la división y bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente, pues, ¿no? Bueno, aquí tenemos la división que ya le hemos hecho. Nos quedó 2x al cuadrado más x más 1 y nos quedó acá como residuo 6, ¿sí? Nos quedó acá como residuo 6. Bueno, eso ya lo habíamos calculado. En vez de hacer todo este proceso, todo este mega proceso, lo podemos hacer aplicando el proceso para la elección sintética. Bueno, vamos a leerlo aquí uno por uno, pero bueno, esto ya lo hemos realizado, pues, ¿no? Dice, escribir los coeficientes de la función polinomial en potencias de x en el primer renglón y completar con ceros en caso de no existir algún coeficiente, lo que ya hemos hecho nosotros al inicio, pues, ¿no? Segundo, trasladar el término de la izquierda del primer renglón al tercer renglón, ¿sí? El primer término pasarlo a la tercera fila. Después, multiplicar dicho término, o sea, el primer valor, que en nuestro caso fue 2, multiplicar dicho término por el valor de c, o bueno, en este caso, x menos a por nuestro valor de a, ¿sí? De la función polinomial g y colocar este resultado bajo la segunda columna del segundo renglón y efectuar la suma algebraica, ¿sí? Es decir, que habíamos colocado nosotros algo así, 2, aquí bajamos el 2, acá multiplicamos por el 2, 2 por 2 y este 4 lo colocamos aquí. Eso es lo que nos está diciendo en este literal C. Por acá dice este nuevo resultado, colocarlo en la segunda columna del tercer renglón. Y repetir los pasos, multiplicar y sumar, multiplicar y sumar, multiplicar y sumar. Y finalmente, acá tenemos que la última entrada del tercer renglón representa el residuo y las otras entradas representan los coeficientes en orden descendiente del cociente de la división, cuyo grado es 1 menos que el del dividendo. ¿Sí? Y listo, bueno, de esta misma división, ¿verdad? Bueno, aquí yo tengo bonito, pues, ¿no? El valor de A, bueno, en este caso se ha puesto el valor de C, es 2, ¿sí? Y bueno, colocamos aquí el 2 y bajamos el 2.
Bajamos el 2, después multiplicamos, 2 por 2 sería 4. Una vez que tenemos este 4, sumamos, menos 3 más 4 nos da como resultado 1. Multiplicamos nuevamente 2 por 1, 2 por 1 nos da 2, ¿sí? Y de nuevo sumamos, pues no, menos 1 más 2 nos da 1, y después 1 más 2, 1 por 2 nos da 2, y finalmente sumamos 2 más 1 que nos da 6. Perdón, 4 más 2 que nos da 6. El cociente sería, bueno, esto era x al cubo, x al cuadrado, x y la constante. Y aquí, bueno, baja en un grado. Si aquí era x al cubo, aquí es x al cuadrado. Si aquí es x al cuadrado, aquí es x. Si aquí es x, aquí es la constante. Y aquí en la constante nos queda el residuo. ¿Sí? Nos queda el residuo 6 y nuestro coeficiente. Más nada. Entonces, bueno, aquí lo único que hemos hecho es aplicar esa definición. Nada más. Siguiente concepto que también debemos conocer con respecto a la división de polinomios es el teorema del residuo, ¿sí? Es el teorema del residuo. Entonces, asimismo, vamos a aplicar el mismo ejemplo, ¿sí? Bueno, aquí dice obtener el residuo de dividir el polinomio p de x entre q de x, p de x entre q de x. Entonces vamos a hacer la misma operación. Vamos a hacerlo en este caso, bueno, a repetir prácticamente lo que hayamos hecho. Vamos a dividir 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos x más 4. Lo voy a hacer todos los procesos que ya hemos visto solamente con el afán de practicar, ¿sí? Porque esto también de una vez lo puedo hacer con división sintética, bueno, que también lo voy a hacer, pero ya en el siguiente. Pues no, vamos a hacer primero este proceso largo para practicar. Entonces, 2x al cubo para x sería 2x al cuadrado. Aquí simplemente nos quedaría 2x al cuadrado menos, al multiplicarlo por menos 2, aquí me quedaría menos 4. Aquí yo voy a poner más 4x al cuadrado. Aquí nos queda 2x al cubo. Aquí yo voy a poner menos 2x al cubo. ¿Qué más? Aquí hago la resta. Aquí nos queda en este caso menos 3 más 4, que sería x al cuadrado, bajo la siguiente, x al cuadrado para x, me queda x, menos 2x, acá sería más 2x, x por x al cuadrado, aquí me queda menos x al cuadrado. Se simplifica y aquí me queda simplemente x. Menos x más 2x me queda x. Bajo la siguiente que es 4. 4x para x sería 1. 1 por menos 2 sería menos 2. Acá yo pongo más 2. Y acá 1 por x, y aquí yo pongo menos x. Y aquí, bueno, tenemos como nuestro residuo al número 6. También puedo aplicar división sintética. Entonces, ¿cómo se hacía la división sintética? Vamos a aplicarlo por acá. Aquí nos queda 2, bueno, x al cubo, x al cuadrado, x y la constante. Aquí hacemos esta pequeña tablita. Y aquí tenemos 2, menos 3, menos 1 y 4. El valor de C, bueno, el valor de A o C, como lo quieran decir, en este caso sería 2. Y aquí tendríamos 2. 2 por 2, 4. Menos 3 más 4 sería 1. 1 por 2, 2. 2 menos 1 sería 1 positivo. Y 1 por 2, 2. Y 4 más 2 sería 6. En este caso, de nuevo, nuestro residuo nos da como resultado 6. Pero bueno, en este caso no hemos hecho nada nuevo, pues no, lo único que hemos hecho es practicar lo que ya habíamos aprendido. Eh, si a mí me piden el residuo, ¿cierto? Bueno, puedo hacer este proceso, que es bien largo y bien tedioso, ¿ok? Y eso no es conveniente en un examen, en una lección. Puedo aplicar el teorema del residuo, que bueno, tampoco, perdón, puedo aplicar en este caso la división sintética, que no es tan complicado, pero sí me estoy llevando cierta cantidad de tiempo en hacer esto. Ahora, otra manera, otra forma para sacar el residuo, en este caso el residuo que es 6 de aquí, es aplicando el teorema del residuo. ¿Cuál es el teorema del residuo? El teorema del residuo me dice que si yo estoy dividiendo un polinomio cualquiera para un polinomio que tiene la forma de x menos a, ¿sí? Ojo de nuevo que esto solamente cuando se trabaja con un polinomio en la forma de x menos a, ¿qué es lo que se va a decir o qué es lo que se puede hacer? Lo que se dice aquí es que el residuo o el teorema del residuo, vamos a ponerle aquí, el teorema del residuo me indica que el polinomio evaluado en A va a ser igual al residuo, ¿sí?
siempre y cuando estemos dividiendo todo esto para un polinomio que tenga la forma x menos a. Es decir, que el polinomio evaluado en a va a ser igual al residuo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Si yo evalúo a este polinomio, ¿cierto? En este caso sería 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos x más 4. Si yo evalúo a todo ese polinomio en el valor de a, que en este caso sería 2, vamos a ver qué sucede. Aquí sería 2 por 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado menos 2 y más 4. Y todo eso me tiene que dar como resultado el residuo. Y vamos a ver si es cierto. Pues no. Aquí sería 2 por 2 al cubo, sería 8. 2 al cuadrado sería 4, menos 2 más 4. 8 por 2 o 2 por 8, 16. 3 por 4 es 12, menos 2 más 4. 16 menos 12, aquí sería 4. 4 menos 2, 2. Y 2 más 4 sería 6. Efectivamente, aquí me dio como resultado el residuo. Entonces, para poder determinar el residuo, yo tengo tres maneras diferentes. Simplemente, la primera parte es hacer la división normal, ¿verdad? Siguiente es hacer la división sintética, o si no, aplicar este teorema, que si yo evalúo el polinomio en el valor de a, me da como resultado siempre el residuo. Y voy a obtener en este caso el mismo residuo 6, acá el mismo residuo 6, o el mismo residuo 6 acá, para este ejemplo que estoy haciendo, pues no. Y listo, eso sería todo. ¿Sí? Súper fácil. Ahora, aquí la pregunta es ¿de dónde sale este teorema? Pues no, bueno, vamos a responder eso aplicando la definición que está acá, pues no. Bueno, aquí tenemos, pues no sé, la función f, una función polinomial cualquiera. Si se da, vamos a cambiar de color, si se da que la función f de x se divide entre x menos a, se cumple que la función evaluada en a va a ser igual al residuo. Es decir, que R va a ser igual a f de a. O como yo puse que el polinomio evaluado en a va a ser igual a nuestro residuo. Nada más. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde sale esto? Habíamos quedado que teníamos nosotros dividendo para el divisor iba a ser igual al cociente, ¿verdad? Más el residuo sobre el divisor. Eso era lo que habíamos quedado, ¿cierto? O mejor dicho, ¿cómo yo comprobaba que esto era cierto? Pues no, como yo comprobaba, por ejemplo, 7 dividido para 3 es igual a 2 y como residuo 1. ¿Cómo yo comprobaba que esto estaba bien? Multiplicando 3 por 2 y más 1, ¿verdad? Es decir, bueno, simplemente sería, vamos a borrar, bueno, está mi parte de aquí, pues no. Vamos a decir que aquí sería que el dividendo va a ser igual, se le fue esa letra de nuevo, que el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente multiplicado por, perdón, sumando con el residuo. ¿Ok? Entonces, se supone que en este caso el dividendo es un polinomio o es una función cualquiera. ¿Sí? En este caso el dividendo es una función cualquiera. El divisor ya sabemos que tiene que ser obligadamente esta forma x menos a. El cociente, bueno, no sé cómo sea el cociente, vamos a decir que sea una función cualquiera, la función c de cociente, y aquí un residuo asimismo cualquiera, en este caso un residuo r. ¿Sí? Entonces, si yo evalúo a esta función en el valor de a, ¿ok? La función evaluada en a, aquí me queda, en vez de poner x, me queda a menos a, acá me queda el cociente evaluado en a y más r. A menos a es 0 y 0 multiplicado por cualquier cosa sigue siendo 0. Por lo tanto, aquí me queda que la función evaluada en a va a ser igual al residuo, ¿sí? O que es lo mismo que el polinomio evaluado en a va a ser igual al residuo. ¿Sí? Que eso fue justamente lo que queríamos demostrar. Y así de simple tenemos ya nuestra demostración de lo que acabamos de ver acá, pues, ¿no? Que si yo hago la división normal, me da el residuo, en este caso, para este ejemplo puntual sería 6. Si hago la división sintética, también me queda como residuo 6. Y si aplico ese teorema, que el polinomio evaluado en A va a ser igual al residuo, si lo evalúo en el polinomio, también me da como residuo 6. Y así de fácil, ya tengo aquí este nuevo concepto para esta clase de polinomios, pues no. Bueno, aquí está, pues no, es lo que acabo de mostrar.
¿sí? Y aquí, bueno, sí, simplemente evaluamos esto en A. Al evaluar esto en A, aquí esto se hace cero y finalmente nos queda la función evaluada en A va a ser igual al residuo. Y eso sería todo, ¿sí? Eh, Otro concepto más, ¿sí? Esta parte de polinomios es puros conceptos prácticamente. Otro concepto más es el teorema del factor. Con respecto al teorema del factor, aquí tenemos simplemente lo siguiente. El teorema del factor, bueno, x menos c pertenece a una función polinomial f de x únicamente si f de c es igual a cero. ¿A qué se refiere que esto sea igual a cero? Quiere decir que pase ¿cómo es? Pase por el eje de las x, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo aquí esta función, una función cualquiera. Este aquí vamos a decir que es un valor c cualquiera, ¿ok? Bueno, vamos a decir que este sea a, vamos a decir que este sea b y que este de aquí sea c. Para este caso, simplemente yo digo o yo puedo afirmar que esta función es una función de grado 3, ¿sí o no? ¿Por qué yo puedo decir que es una función de grado 3? Porque tiene esta forma, pues no, lo que ya hemos visto inicialmente en la clase de hoy, tiene esta forma y adicionalmente está pasando por 3 puntos. Bueno, también es otra manera de comprobar. Entonces esta función o este polinomio de grado 3, vamos a decir que esta grado 3 es una función f de x. Esta función f de x igual a 3 tiene tres factores. ¿Cuál sería el primer factor? El primer factor sería en este caso x menos a, porque aquí está pasando por este punto x menos a. Otro factor en este caso sería x menos b. Y otro factor acá sería, en este caso, x menos c. Y cada uno de estos factores, si yo los multiplico, me va a dar como resultado el polinomio original. O sea, si yo desarrollo todo esto, me va a quedar el polinomio f de x. Otra cosa que tengo que considerar es que cada uno de estos factores, ¿cierto? Cada uno de estos factores van a ser o van a darme como resultado los ceros, las raíces o las soluciones de ese polinomio, ¿sí? Eso es lo que también tengo que considerar acá con respecto a este factor o a estos factores. Así de simple, eso sería todo nada más. Por ejemplo, si tenemos aquí, bueno, vamos a ver aquí el ejemplo que tenemos. Vamos a borrar rápidamente esto. Aquí dice, tenemos de ilustración una división de la función x al cubo menos 3x más 5, bueno, entre x más 1, la cual nos da como residuo 0. Si es que da como residuo 0, quiere decir que es divisible y eso quiere decir que x más 1 es un factor. ¿Por qué quiere decir que da como residuo 0? O sea, prácticamente es que si esto de aquí yo lo divido en sus factores, bueno, x menos algo, x menos otro algo y x menos otro algo, y si lo divido para x menos x más 1, quiere decir que uno de estos de aquí, no sé cuál, va a ser igual a x más 1. Vamos a suponer que este sea x más 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si es que aquí me queda como residuo 0, eso quiere decir que se ha eliminado uno de ellos. Entonces, si es que se ha eliminado uno de ellos, eso quiere decir que va a ser como, o me va a dar como residuo 0, o también puede decir que este x más 1 inicialmente fue uno de los factores de este polinomio. Así de simple tenemos eso con respecto al teorema del factor. Nada más. ¿Qué más? Bueno, tenemos que x más 1, como comentaba, es un factor de f de x. Otro teorema es el teorema fundamental del álgebra. En este caso, bueno, ya también lo hemos explicado. El teorema fundamental del álgebra que veíamos en las clases de expresiones algebraicas es que, bueno, para cualquier ecuación de polinomial f de x igual a 0 de grado n, tiene exactamente n raíces reales o complejas, ¿sí? Una ecuación de grado n tiene n soluciones. Eso es lo que veíamos en expresiones algebraicas. Ahora, eh, para estas funciones polinomiales, un polinomio de grado n tiene exactamente n raíces, bueno, raíces, soluciones o ceros, reales o complejas, pero tienen la misma cantidad de raíces. Así de fácil, ¿sí? Es decir que, ¿qué tenemos por acá? Que para este polinomio de grado n vamos a tener en este caso n factores, ¿sí? Vamos a tener en este caso n factores. Ahora, para estos n factores que tenemos acá, ¿sí? Bueno, se dice que cada uno, x1, x2, x3 hasta xn, son las raíces de la función polinomial, o sea, son las soluciones de la función polinomial, ¿sí? Y obviamente estas raíces que están acá pueden repetirse, ¿sí? Y cuando se repiten se les denomina multiplicidad. Bueno, eso ya vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no? Bueno,
¿qué podemos decir con respecto al teorema de los ceros? ¿Sí? Bueno, simplemente una función polinomial no puede tener más ceros o raíces que el valor del grado del polinomio. ¿Ok? No puede esto, o sea, no puede tener más soluciones que el grado del polinomio. Es lo mismo que es una consecuencia de la solución anterior, ¿no? Bueno, aquí tenemos la misma idea, ¿sí? Y en este caso la función polinomial de grado n tiene n números raíces o ceros, ¿sí? Leamos acá, dice, por ejemplo, si r es una raíz o cero de la función, entonces al evaluarlo, ese cero o esa raíz nos va a quedar como residuo cero, ¿sí? En donde x menos r es un factor de f y por ende cada cero corresponde a un factor de grado 1, ¿sí? Eso así de simple es esto de acá. El resultado es consecuencia de que f no puede tener más factores de primer grado que el valor de su grado, ¿ok? Y finalmente, otro concepto más, ya para comenzar con los ejercicios y entender bien todo esto, es el término o el concepto de multiplicidad. Y básicamente la multiplicidad es la cantidad de veces que se repite un factor. Así de fácil. Es la cantidad de veces que se repite un factor. ¿Sí? Es la cantidad de veces que se repite un factor. ¿Sí? En este caso, bueno, si un factor x menos a de una función f está presente cada número de veces, o sea, está presente n cantidad de veces, eh, en la forma factorizada de un polinomio, se dice que a es una raíz de multiplicidad k, o sea, se repite k veces. ¿Ok? Eso es todo. Como ya se conoce, las raíces reales de una función indican los ceros de dicha función. Entonces, bueno, por ejemplo, bueno, antes de continuar, ¿sí? Supongamos que yo tengo el polinomio, a ver, vamos a inventarnos rápidamente uno, x al cuadrado, o bueno, vamos a decir x menos 3 por x menos 2. Aquí si yo multiplico x al cuadrado, vamos a decir que tengo el polinomio x al cuadrado, menos 2 menos 3 sería menos 5x, ¿ok? Más 3 por 2, 6. Si yo tengo esta función o tengo este polinomio, ¿sí? Yo tengo este polinomio, yo sé que va a ser una función polinómica, ¿ok? De la siguiente manera, vamos a sacar rápidamente el vértice. Vamos a sacar, para esta función vamos a sacar el vértice va a ser menos b sobre 2a. Aquí es menos b, aquí sería menos 5 sobre 2 por 1, menos por menos más, aquí me queda 5 medios. 5 medios es igual a 2,5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ok, entonces 2,5 más o menos estaría por aquí, ¿sí? Y bueno, 2,5 y también vamos a decir que esta función, bueno, el vértice en Y, solamente para analizarlo, aquí sería 5 medios, 5 medios al cuadrado, menos 5 por 5 medios, más 6. Aquí me queda 25 cuartos, menos 25 medios, más 6. Aquí si multiplico por 2, aquí sería 4 y aquí sería 50. Aquí se multiplicó por 4, sería 6 por 4, 24. 25 más 24 sería 29. 29, perdón, 49. Sí, 49 menos 50 sería menos 1, menos un cuarto. Entonces aquí estaría más o menos acá en menos un cuarto. Los puntos de corte, bueno, ya vimos que aquí tenemos, si yo factorizo esto, aquí sería x menos por menos sería más, aquí sería 3 por 2, aquí pasa por 3, a ver, 1, 2, 3 y pasa por 2, ya. Más o menos así. Bueno, vamos a hacerlo con otro color. Ok, me he tomado la molestia de hacer toda esta función de la manera más exacta posible. ¿Ok? Aquí yo tengo la función o tengo el polinomio, vamos a decir que tengo el polinomio, bueno, el polinomio que está aquí, pues no, este va a ser el polinomio p de x que tengo por acá. ¿Ok? Vamos a borrar todo esto porque solamente nos ayudó para hacer la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a poner aquí como resumen de todo lo que hemos visto. De esta función polinomial que está aquí, como sé que es un polinomio de grado 2, vamos a tener en este caso exactamente dos soluciones, ¿sí?
para un polinomio de grado 2 vamos a tener dos soluciones. Dos soluciones, dos raíces o dos ceros, que son justamente estos dos ceros que están aquí. ¿Ok? ¿Cuáles son esas dos soluciones? Son en este caso x igual a 2 y x igual a 3. ¿Ok? También como tenemos dos soluciones, vamos a tener aquí también dos raíces, perdón, dos factores. ¿Y cuáles serían para mí esos dos factores? Si yo sé que esta es una solución, un factor sería en este caso x menos 2 y otro factor sería x menos 3. ¿Y de dónde nace este x menos 2 o x menos 3? Simplemente de factorizar esto, pues no, de factorizar este polinomio que ya lo hemos hecho, x al cuadrado menos 5x más 6. Aquí sería x menos 3 y bueno, x menos 2. O simplemente menos, menos por más menos, dos números que al multiplicarlos me den 6 y al sumarlos me den 5, 3 y 2. Bueno, aquí están estos factores. Y según la teoría, o según la teoría de los factores que acabamos de ver, estos factores que están aquí son simplemente las soluciones, pues no, o de estos factores nacen las soluciones. Si yo igualo a cero estos factores, por ejemplo, si yo digo x menos 2 igual a 0, x igual a 2, este sería para mí una solución. De igual manera acá, si yo igualo este factor a 0, x menos 3 igual a 0, donde x va a ser igual a 3, este 3 que está aquí va a ser para mí otra solución, otro factor. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez que ya conozco esto, ya tengo las soluciones, o los ceros o las raíces, tengo los factores, y como solamente se repiten una sola vez estos factores, yo voy a decir que el factor x menos 2, ¿cierto? Tiene multiplicidad 1. La multiplicidad es igual a 1. Y el factor x menos 3 tiene como multiplicidad también 1, porque se repite una sola vez, ¿sí? Se repite una sola vez. Y eso es todo, ¿ok? Por ejemplo, si yo tuviera, bueno, vamos a hacerlo aquí de una manera pequeña. Si yo tuviera, por ejemplo, la función aquí, x más 1 al cuadrado. La función cuadrática que se mueve una unidad hacia la derecha. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el polinomio p de x igual x al cuadrado más 2x más 1. Este es el polinomio x al cuadrado más 2x más 1 que pasa por 1. Aquí, ¿qué yo estoy diciendo? Aquí, si yo factorizo esto, bueno, esto ya lo acabo de hacer, es x más 1 al cuadrado. ¿Qué puedo decir? Que mi factor, mi raíz o mi solución o mi cero, yo tengo aquí la solución o mis ceros, bueno, vamos a poner aquí también los ceros, en este caso sería x igual a 1. ¿Cuál sería aquí en este caso mi factor? Mi factor en este caso sería x menos 1, ¿sí? ¿Y cuánto es la multiplicidad de este factor? La multiplicidad de este factor vendría a ser en este caso 2. ¿Por qué yo digo que la multiplicidad en este factor es 2? Porque en este caso tengo el cuadrado que está aquí. Pues no, se repite dos veces este x1. ¿Ok? Y eso prácticamente sería todo con respecto a lo que acabamos de ver con respecto a soluciones, factores y multiplicidad. ¿Sí? Y obviamente aquí estoy tratando con polinomios de grado 2, que son los más fáciles que ya hemos visto, pero este concepto se aplica para todos los polinomios, para los polinomios de grado 3, los polinomios de grado 4, y así, así, así en adelante, pues, ¿no? La misma idea. ¿Ok? Bueno, aquí como ejemplo, ¿sí? Lo que tenemos, bueno, voy a borrar esto. Una vez que ya está claro esta parte de solución, factor y multiplicidad, voy a borrarlo, ¿sí? Para ver lo que está escrito aquí, pues, ¿no? Vamos a, bueno, aquí yo puedo borrar rápidamente todo. Dice acá, sea f un polinomio en la operación que está acá, f de x sobre x menos a. En este caso el residuo, bueno, podemos sacar aquí nuestro residuo. El residuo es f evaluado en a, pues, ¿no? Si el residuo es 0, ¿qué podemos decir? Que si el residuo es 0, en este caso es divisible para x menos a. A su vez, este x menos a es un factor del polinomio. Este valor de a es un 0, una raíz, ¿verdad? Y por último, el polinomio se anula cuando x es igual a. Es decir, que la función evaluada en a es igual a 0. ¿Sí? Todo eso se puede decir si es que ya tenemos esa solución, pues, ¿no? O tenemos estos factores, como hemos dicho, pues, ¿no? Para el que acabamos de hacer, por ejemplo, el que era el polinomio o los factores, x al cuadrado menos 5x más 6, ¿sí? Por ejemplo, si este polinomio, x al cuadrado menos 5x más 6, yo lo divido para x menos 3, por ejemplo,
¿Qué es lo que está pasando? Yo sé que, por ejemplo, esto que está acá es x al cuadrado menos 5x más 6, y lo divido para x menos 3. Bueno, si yo factorizo este que está aquí, aquí quedaría x menos 3 y 2 era, ¿no? Entonces, si yo simplifico, o yo divido esto, aquí x menos 3 con x menos 3 se simplifica o se anula, y si es que se anula o se simplifica, yo digo, pues no, que el residuo va a ser cero, o sea, no va a tener residuo. Cuando hago la división, no va a tener residuo. ¿Qué más? Es divisible para x menos 2, para x menos 3 en este caso. ¿Qué más? Este x menos 3 también es un factor, como ya lo vimos anteriormente. Y este valor de a es una raíz, es decir, que en este caso el valor de 3 es una raíz. Y ya también lo vimos que esa función si pasa, bueno, aquí estaba el 2 y aquí estaba el 3, pues no, ese valor esa función sí pasa por ese punto 3. ¿Qué más? El polinomio se anula cuando x es igual a, es decir, se anula porque va a pasar por cero, pues no, es decir, que la función evaluada en 3 en este caso, me va a dar como resultado cero. Y bueno, eso prácticamente es lo que tenemos que revisar justamente hoy, o toda la teoría que tenemos que revisar en este caso, en cómo es, en polinomios, ¿sí? En polinomios, nada más. Y bueno, perfecto. Vamos a ver ahora los ejercicios de aplicación, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, dice, da la función polinomial. Aquí me dan la función polinomial. Me piden acá, se sabe que esto es divisible para x menos 2 y que x igual a 1 es una raíz de multiplicidad 2, es decir, se repite dos veces. Determina los valores de m y de k. Entonces, bueno, simplemente vamos a aplicar estos conceptos. Si ya sabemos, por ejemplo acá, si ya sabemos que es divisible para 2, si es divisible para 2, ¿qué puedo decir? En este caso, que el residuo va a ser cero. Entonces, si x menos 2 bueno, es divisible para este polinomio, yo puedo decir que en este caso el residuo va a ser cero. ¿Sí? Y bueno, si el residuo va a ser cero, ¿eso qué quiere decir? Que si yo evalúo a ese polinomio en ese valor de a, bueno, en el valor de a, en este caso, este valor de a vale 2. Si yo lo evalúo en 2, yo sé que el residuo va a ser cero, o sea que todo eso va a ser cero. Ya tengo la primera información. ¿Qué más me dice acá? Que x igual a 1 es una raíz de multiplicidad 2, ¿sí? Que x igual a 1 es una raíz de multiplicidad 2, quiere decir que, asimismo, si es una raíz, ¿verdad? Si x1 es una raíz, quiere decir que el residuo va a ser cero. Al hacer la división, el residuo va a ser cero para ese factor. O también puedo decir que si yo evalúo a ese polinomio en 1, me va a dar como resultado cero. ¿Sí? Nada más. Entonces, con esas dos informaciones yo puedo ya resolver el problema. Vamos a ver qué pasa cuando el polinomio está evaluado en 2. ¿Sí? Cuando el polinomio lo evalúo en 2, bueno, aquí sería en este caso 2 a la quinta menos m por 2 a la cuarta más 10 por 2 al cubo menos 10 por 2 al cuadrado más k por 2. ¿Sí? Y bueno, como habíamos quedado, todo eso va a ser igual a cero. ¿Sí? Todo eso va a ser igual a cero. De igual manera acá, ¿qué pasa cuando lo evalúo en 1? Aquí sería 1 a la quinta menos m por 1 a la cuarta más 10 por 1 al cubo menos 10 por 1 al cuadrado más k por 1 y todo eso igual a cero. Listo, y tengo esas dos ecuaciones, tengo dos incógnitas, ¿verdad? MK, sí se podría resolver este sistema. Pues no, entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, simplemente vamos a seguir resolviendo ecuación y ecuación, a ver qué resulta. Entonces, bueno, 2 a la quinta aquí sería 32, 2 a la cuarta sería 16 por m, 2 al cubo sería 8, 8 por 10 sería 80, 2 a la 2 a la 2, 4, 4 por 10 sería menos 40, más 2 por k. Todo esto igual a cero. Acá, bueno, 1 a la quinta es 1, 1 a la cuarta es 1, bueno, 1 por m es m, 1 por 10 sería aquí 10. En este caso, bueno, aquí no es menos. 1 por 1 al cuadrado, 1 por 10 aquí sería menos 10. Y 1 por k sería k. Vamos a poner por acá, ¿qué tenemos? Bueno, aquí tengo que hacer esta solución. Bueno, tendría acá
80 menos 40 sería 40 y 40 más 30, bueno, más 32, 40 más 32 sería 72. 72, bueno, menos 16m más 2k. Todo eso igual a 0. ¿Qué más? Por acá la misma idea. Aquí, bueno, sería más 10 menos 10 anula. Y tendría simplemente 1 menos m y más k. Todo eso igual a 0. De aquí, por ejemplo, lo que podría hacer es simplemente de esta ecuación que está aquí, o de esta ecuación que está aquí, vamos a despejar m. Yo que sé, este m que está restando lo paso a sumar y me queda 1 más k igual a m. O que es lo mismo que tenga que m va a ser igual a 1 más k. Con este valor de m, ¿sí? Lo que puedo hacer es reemplazarlo acá arriba, ¿sí? Lo reemplazo acá arriba y lo que me va a quedar entonces es 72 menos 16 y en lugar de colocar m voy a poner lo que vale m, que sería 1 más k. 1 más k más 2k igual a 0. Y bueno, aquí se hace fácil, lo único que tengo que hacer es multiplicar este 16 con cada uno, multiplico 1 con cada uno y aquí tendría 72 menos 16 menos 16k y más 2k. Todo es igual a 0. En este caso, 72 menos 16 sería 56, ¿sí? 56 menos 16 más 2 sería menos 14, igual a 0. Este 14 que está restando, o este 14k que está restando, lo paso a sumar. 56 va a ser igual a 14k. Y este 14 que está multiplicando lo paso a dividir. Y bueno, intercambio todo una vez, sería 56 sobre 14. 56 sobre 14, bueno, vamos a hacerlo por acá. 56 sobre 14, mitad 7, mitad, aquí sería mitad de 5 es 2, llevando una, mitad de 16 sería 8. Séptima una, 7 por 4, 28 sería 4. Entonces, en este caso yo puedo decir que el valor de k va a ser igual a 4. Esto lo borro porque simplemente fue para ayuda, nada más. Y como yo sé que el valor de k es igual a 4, lo reemplazo aquí arriba de la ecuación que me ayudó para sacar el valor de m. Y yo puedo decir entonces que m va a ser igual a 1 más 4. Y en este caso m va a ser igual a 5. Y listo. De esa manera yo ya tengo la solución. M es 5 y k es 4. M es 5 y k es 4. ¿Sí? Y eso sería todo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver aquí asimismo la solución. ¿Sí? Bueno, tengo aquí la solución. Ya sabemos que si lo evalúo en 1, el residuo va a ser 0. ¿Sí? Y que más sé que si lo evalúo en 2, también va a ser 0, según lo que nos dice el ejercicio. Entonces aquí nos quedan las dos ecuaciones. Resuelvo estas dos ecuaciones a la par. Despejo una en otra. ¿Sí? Despejo la una en la otra. ¿Y qué es lo que me queda? Bueno, 56 menos 14k, donde k va a ser igual a 4. Con ese valor de k igual a 4, se lo reemplaza acá arriba. Y ya nos quedaría aquí nuestra solución para m. Pues no, m igual a 5 y k igual a 4. Así de fácil. Vamos a ver ahora acá este siguiente ejemplo. Dice acá hallar el valor de k tal que al dividir x al cubo, bueno, todo ese polinomio para x menos 1, se obtenga como residuo menos 1. Entonces, bueno, asimismo, fácilmente vamos a resolver eso que está ahí. Puedo aplicar varios conceptos. Puedo hacer la división normal. Puedo hacer la división, por ejemplo, x al cubo más kx cuadrado más x menos 4 dividido para x menos 1, ¿verdad? Hacer la división y hacer que el residuo me dé como resultado 1. Obviamente eso no es dable porque me va a llevar mucho tiempo. Puedo hacer también la división sintética, ¿sí? Pero tampoco es dable en este caso. Y lo que puedo hacer básicamente aquí es aplicar el teorema del residuo. Es decir, que si yo evalúo el polinomio, en este caso en el valor de a, que sería 1, porque esto tiene la forma x menos a, yo evalúo esto en a, me va a dar como resultado el residuo, ¿sí? Entonces, si yo evalúo el polinomio en 1, me va a dar como resultado el residuo que según el problema me tiene que dar como resultado menos 1. Entonces, al evaluar el polinomio en 1, aquí me quedaría 1 al cubo más k por 1 al cuadrado más 1 y menos 4. Y todo esto tiene que ser igual a menos 1. Y listo, ya está prácticamente todo. Aquí 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado es 1 por k, sería k, más 1
menos 4 igual a menos 1. Paso todo al otro lado. Aquí me quedaría, acá va a ser igual. Este se mantiene, sería menos 1. Y acá más 1 sería menos 1. Este más 1 lo paso a restar menos 1. Y este más 4, acá me queda menos 4. Menos 1, perdón, aquí sería más 4. Menos 1, menos 1, menos 3 más 4. Aquí sería 1. Y listo, eso sería prácticamente todo. En este caso, aquí me queda que K vale 1. Y eso es todo. Así de fácil ya tengo la solución. Bueno, así mismo vamos a ver acá la solución de una manera más bonita. Ya ha pasado limpio, se podría decir. Y así mismo despejamos el valor de K aplicando el teorema del residuo y nos queda simplemente que K vale 1. Y nos da aquí en este caso la respuesta verdadera literal B. Vamos a ver ahora este siguiente ejemplo. Dice acá hallar el valor de m para que el polinomio sea divisible para x menos 2. ¿Sí? Y de igual manera, la misma idea. Para que sea divisible, ¿qué quiere decir? ¿O qué tengo que hacer? Para que sea divisible, tengo que considerar que el residuo tiene que ser cero. La misma idea. Entonces vamos aquí a hacer esa solución. Entonces, ¿qué tengo que decir? Al aplicar el teorema del residuo, el polinomio evaluado en x menos a, bueno, el polinomio evaluado en a, me tiene que dar igual al residuo. En este caso, el polinomio evaluado en 2 me tiene que dar como residuo 0. ¿Por qué tiene que dar como residuo 0? Porque aquí me dice que tiene que ser divisible. Entonces, para que una función o para que un polinomio sea divisible para otro, se tiene que considerar que el residuo debe de ser 0. ¿Sí? Nada más. Entonces, bueno, simplemente evalúo esto en 2 y me tiene que dar como residuo 0. Y eso sería prácticamente todo. Entonces aquí vamos a ver, reemplazo esto en 2. Aquí me queda 2 por, en vez de poner x pongo 2 a la cuarta, menos 2 por m menos 1 por 2 al cubo, más 5m por 2 al cuadrado, menos m menos 1 por 2, más m. Y bueno, como habíamos quedado, todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces, bueno, simplemente reemplazo, pues no. Aquí sería 2 a la cuarta, 16. 16 por 2 sería 32. Menos, bueno, en la siguiente línea desarrollo esto, 2 al cubo sería 8. Acá 4 por 5 sería 20. Y acá, bueno, de una vez 2m, bueno, menos 2m. Menos por menos hace más y 2 por 1 sería 2. Más m igual a 0. Ahora sí, bueno, vamos a desarrollar esto. Aquí sería 8 por 2, 16m. Y menos por menos sería más 8 por 1, 8. Bueno, el resto se mantiene hasta el momento. Y ahora sí vamos a ver qué obtenemos por acá. Todas las constantes, 32 más 8, 40. 40 más 2, 42. Entonces aquí tendremos 42. Con respecto a las que tienen m, sería menos 16 más 20, sería 4. 4 menos 2, 2. Y 2 más 1 sería 3. Aquí sería más 3m, todo esto igual a 0. Paso a restar el 42. Aquí me queda 3m igual a menos 42. Este 3 que está multiplicando lo paso a dividir. Menos 42 sobre 3. Y bueno, 42 sobre 3, bueno, vamos a hacer acá esta división. Tercera 1, tercera de 4, 1, llevando 1, tercera de 12 es 4, 14. Entonces, este valor de m sería menos 14. ¿Sí? Y listo, eso sería todo con respecto a este ejercicio. Súper fácil. Lo único aquí que tendría que considerar es este concepto, que si es que es divisible, el residuo es 0. Nada más. ¿Ok? Asimismo, vamos a ver acá la solución. Bueno, aquí tenemos la solución. Dice que tiene que ser divisible, quiere decir que el residuo sea 0. Entonces evaluamos ese polinomio en x igual a 2 y lo igualamos a 0. Igualando a 0, resolvemos. Y bueno, lo que ya nos había quedado, que m va a ser igual a menos 14. Y eso sería todo. Vamos a ver ahora otro ejercicio más. Dice acá, hallar un polinomio de grado 5 que tiene como raíces a 2 con multiplicidad 2, a 1 con multiplicidad 2 y la última raíz es 0. ¿Sí? Así de fácil. Entonces, bueno, aquí vamos a ir viendo qué sucede con cada una de estas opciones. Bueno, primero me piden un polinomio de grado 5, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí
Este polinomio en el literal A, ¿de qué grado es? Aquí yo tengo esta x que va a estar al cubo, aquí tengo prácticamente x al cubo, acá tengo x que está a la 1, bueno, sería por x, de acá sería por x, ¿cierto? 3, 4 y 5. Bueno, aquí esto sí es un polinomio de grado 5, correcto. Por el lado de acá, para este literal B, por ejemplo, solamente analizando las soluciones, aquí tengo un polinomio de grado 3, por un polinomio de grado 2 y por un polinomio de grado 1. 3, 4, 5 y 1 más 1, 6. Entonces, este literal B me da un polinomio de grado 6. Entonces, de entrada, este polinomio que está aquí jamás puede ser. O sea, esta solución del literal B no puede ser, ¿sí? Nos quedaría ya con la A, la C, la D y la E. Porque aquí todos son de grado 5, pues no. Y bueno, solamente estaba analizando la solución o las posibles opciones de respuesta. Ahora sí, para que sea un polinomio de grado 5, bueno, tiene como raíces a 2 con multiplicidad 2. Entonces, una primera raíz sería 2 y sabemos que la multiplicidad es 2. A 1, bueno, tiene otra raíz que es 1 con multiplicidad de 2 también. Y tenemos acá la última raíz que es 0, ¿sí? La última raíz que es 0. Esta. Creo que la multiplicidad, bueno, y la última raíz 0 y la última raíz 0. Bueno, nada más, no tiene más raíces. Aquí tenemos multiplicidad o 2, multiplicidad 2. Bueno, 2 más 2, aquí sería ya un polinomio de grado 4 y con la última raíz ya tenemos nuestro polinomio de grado 5. ¿Y qué quiere decir esto? Si ya tengo aquí las raíces, aquí yo voy a sacar los factores. Es decir que si aquí me queda una raíz que x es igual a 2, mi factor sería x menos 2. Y como tenemos esta multiplicidad igual a 2, aquí simplemente ponemos al cuadrado. De igual manera acá, si tenemos es que este valor de raíz de x igual a 1, mi factor sería x menos 1. Y mi multiplicidad es 2, entonces aquí me queda 2. Y por último, la misma idea, aquí sería en este caso x menos 0, que bueno, x menos 0 con multiplicidad 1, que sería 1. Este x menos 0 a la 1 simplemente sería x. Entonces, mi polinomio de grado 5, ¿sí? Mi polinomio de grado 5, ¿ok? Vendría a ser, en este caso, nada más que multiplicar o resolver, ¿sí? Polinomio de grado 5 va a ser aquí en este caso x menos 2 al cuadrado por x menos 1 al cuadrado por x. Comparamos por si acaso, esta respuesta sería x menos 2 al cubo. No, bueno, es al cuadrado, entonces esta de aquí tampoco podría ser, pues, ¿no? Este literal A tampoco podría ser. Entonces lo que tendría que hacer simplemente es desarrollar y ver con cuál de todas estas me voy a quedar como respuesta. Nada más. Entonces, vamos a ver aquí qué tengo. En este caso aquí sería, bueno, el polinomio que estoy buscando de grado 5 va a ser igual a x menos 2 al cuadrado. Bueno, aquí fácil, el cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo. Aquí sería, bueno, menos 4x, más el segundo al cuadrado. De igual manera acá, el cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y todo esto por x. ¿Qué más tengo que hacer aquí? Multiplicar término a término. Bueno, aquí multiplico uno con cada uno, acá también uno con cada uno, y finalmente uno con cada uno. ¿Sí? Aquí eso es lo único feo que tengo que hacer aquí, lo único tedioso. Entonces, el polinomio de grado 5, aquí me tocaría decir x al cuadrado por x al cuadrado. Aquí yo tendría x a la cuarta, x al cuadrado por 2x, aquí sería menos 2x al cubo, ¿sí? X al cuadrado por 2, aquí sería más 2x al cuadrado, menos 4x por x al cuadrado, aquí me queda menos 4x al cubo, ¿sí? Menos 4x por 2x, aquí me queda más 6x al cuadrado y acá me queda menos 8x. Finalmente acá sería más 4x al cuadrado, menos 8x más 8. Y todo esto de aquí, todo esto que está aquí, lo voy a multiplicar aquí con x, ¿sí? Todo esto que está aquí lo voy a multiplicar con x. Y listo, bueno, solamente tocaría desarrollar esto, o simplificar esto, mejor dicho. Bueno, aquí yo tengo x a la cuarta, aquí me queda entonces x a la cuarta. Vamos a ver asimismo con colores para tacharlo, este ya está. Lo que tenemos con x al cubo sería menos 2x al cubo menos 4x al cubo. También se simplifica. Aquí me quedaría entonces menos 6x al cubo, ¿sí?
Para los x al cuadrado, la misma idea. Aquí me queda más 2x al cuadrado más 6x al cuadrado, sería 8. Y 8 más 4, aquí tendría 12x al cuadrado. ¿Sí? 12x al cuadrado. A ver, ¿sí, verdad? A ver, 4 6 sí. A ver, por si acaso, aquí tengo 2, solamente para comprobar que está todo bien. Menos 2x al cubo, más 2x al cuadrado, menos 4x al cubo. Aquí sería 4 por 2 sería 8. Aquí está mal, perdón. Aquí sería 8. Aquí sumé en vez de multiplicar, perdón. 4 por 2 sería 8x al cuadrado. Ahí sí, que no me estaban cuadrando bien las cuentas aquí. Entonces, bueno, aquí los x al cuadrado sería 8 más 2. 8 más 2, 10. Y 10 más 4, 14. A ver, sigamos por si acaso. 8 menos 8x. Acá sería 4x al cuadrado menos 8x más 8. ¿Sí? ¿Por qué me doy cuenta? A ver, vamos a ver qué más está fallando por aquí, si es que está fallando algo. Ah, ya, aquí, a ver, más 2x al cuadrado. Ah, ya sé, aquí me equivoqué. Aquí me estoy equivocando feo al momento de elevar al cuadrado. Aquí sería más 1. ¿Sí? Más 1. ¿Por qué me di cuenta que me estaba equivocando? ¿Sí? ¿Por qué me di cuenta que me estaba equivocando? Porque ¿cómo es? Porque ya estoy intuyendo que más o menos la respuesta sería esto, pues, ¿no? Y aquí en las cuentas que estaba sacando me estaba dando 12 y aquí me di cuenta que está como respuesta 13. Entonces, solamente por eso me di cuenta que ya había algo sospechoso por ahí, pues, ¿no? Bueno, lo que estaba mal es esto. Bueno, aquí sería, bueno, aquí sería x al cuadrado. Aquí también sería más 4x, ¿sí? El siguiente aquí sería más 4x. Bueno, sería menos 4x, mejor dicho. Y acá también sería más 4. Ahí sí. Ahí sí está bien. Vamos ahora sí a continuar. Disculpen ahí por el error. X a la cuarta, menos 2x al cubo, menos 4 sería menos 6. Acá, x al cuadrado más 8 sería 9. 9 más 4, 13. Ahora sí tengo aquí los 13x al cuadrado. ¿Sí? Ahora sí sería aquí más 13x al cuadrado. Por acá tengo menos 4 menos 4. Bueno, vamos a cambiar de color. Menos 4 menos 8 sería menos 12, ¿sí? Aquí tendría en este caso menos 12x y finalmente más 4. Y todo esto multiplicado con x. Entonces, bueno, el polinomio de grado 5, en este caso simplemente multiplico la x para cada término, ¿sí? La x la multiplico para cada término. Y bueno, lo único que hace la x a multiplicar por cada término es que aquí me queda, bueno, x a la quinta menos 6x a la cuarta más 13x al cubo menos 12x al cuadrado más 4x. Y de esa forma yo ya tendría aquí mi polinomio de grado 5, ¿sí? Que justamente, bueno, como había comentado, va a ser aquí el literal d. Por eso es importante también irse guiando o ir revisando las opciones, pues no, ir viendo qué sucede con cada una de las opciones. Bueno, para no hacer la clase tan larga, para no dejar o para no hacer la clase tan extensa, porque aquí hay que revisar bastantes ejercicios. Bueno, la idea de hecho es practicar lo mismo, pues no, porque de aquí todos los ejercicios que se vienen son parecidos en la parte teórica, pues no, o sea, todos los ejercicios que hay que realizar es prácticamente lo mismo que ya hemos hecho, sí, los mismos conceptos de divisibilidad, de división sintética, de factores, de multiplicidad, ¿sí? Lo único que ya se ha complicado es justamente aquí en estos coeficientes nada más. O sea, pueden poner más situaciones un poco más complicadas. Pero en sí es prácticamente lo mismo, ¿sí? En sí es prácticamente lo mismo. Vamos a dejar la clase hasta este punto para no hacerla más extensa, ¿sí? Para no hacerla más extensa. Y bueno, para la próxima clase en polinomios también vamos a ver... eh, un poco más ejercicios de este tema
y también a revisar un poco más con respecto a la regla de los signos de Descartes y el teorema de los ceros residuales. Que bueno, eso también es otro tema que también está relacionado bastante con polinomios. ¿Sí? Bueno, vamos a quedar la clase hasta aquí y nos vemos la próxima clase. ¿Ok? Chao, chao.